Bueno, yo como dice Rosa, me llamo Silverio Sáez, y además es el único lugar del mundo donde me puedo presentar diciendo que soy el hijo de la Antonia Laveria y el Ángel El Potoli. En los demás lugares del planeta no me entenderían, pero afortunadamente aquí sí, ¿vale? Bueno, la charla de hoy sobre todo pretende ser útil, servir, porque si no, si las charlas solo sirven para demostrar lo listo que es uno, pues la vanidad a lo mejor se siente atendida, pero la utilidad para el público que ha venido a verte, pues es nula, ¿vale? Entonces yo agradezco muchísimo el que hayan venido, el que estén aquí. El tiempo es oro y además yo eso me lo creo, y la idea es que cuando salgan y se vayan a casa, les hablo de usted porque es mi costumbre, pero no es por falta de respeto o por desconsideración a la edad, sino porque es mi costumbre. Entonces, la idea es que cuando se vayan a casa, de algún modo tengan la sensación de ha merecido la pena. Si consigo eso, me iré satisfecho. Si no consigo eso, prometo intentarlo y la próxima vez hacerlo de la mejor manera posible, ¿vale? Entonces, esta charla de alguna manera, bueno, nosotros, no lo digo por hacer alarde de currículum, todo lo contrario, nosotros gestionamos la asesoría sexológica para mayores del Ayuntamiento de Zaragoza desde el año 2008. Es un tiempo de experiencia para un poco intentar entender qué es lo que le interesa a las personas mayores en lo referido a la afectividad y a la sexualidad. En concreto nosotros tenemos una batería de 12 charlas, en Zaragoza hay más de 35 centros de convivencia para mayores, y en cada uno de esos centros de convivencia hay una especie de grupo de mayores a los que se les consulta y los que de alguna manera van tomando el pulso de cuáles son las inquietudes de los mayores de ese barrio en concreto. Pues ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando ofrecimos la batería de 12 charlas, el título que más elegían estos centros de mayores era sistemáticamente el tema de la viudedad. O sea que a partir de ahí nos dimos cuenta de que este era un tema que tal vez todos dábamos por una cuestión inevitable en la vida, pero sobre la que no habíamos reflexionado mucho. Entonces a partir de ahí le empezamos a dar vueltas. Entonces la idea, dos cuestiones, ¿vale? Para que nadie se me enfade. Alguien puede estar diciendo, oh Silverio, pues yo tengo pareja, ¿me vas a dejar viudo o viuda? No, hombre. Pero seguramente podemos ser una herramienta útil para apoyar a vecinos, amigos, familia, que estén viviendo esta situación. Entonces me gustaría que la charla tuviera como dos posibilidades. Una, entender cómo afrontar la viudedad en el caso de que me afecte a mí, pero también cómo puedo yo echar una mano a aquellas personas de mi entorno que se encuentren ante esta circunstancia, ¿vale? ¿Por ahora vamos bien? ¿Sí? Venga, si alguien se duerme, bosteza y yo lo voy viendo, para intentar poner un poco más de empeño en lo que es la charla. Miren, la primera cuestión, con esto de la vejez, ¿vale? Cuando tú te das cuenta que un tema se le da brochazo gordo, es que realmente no lo estamos percibiendo con detalle, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque podemos parecer muy listos, pero fijaos, cuando hablamos, por ejemplo, de la infancia, diferenciamos de 0 a 3, infantil, de 3 a 11, primaria, luego vamos a secundaria, es decir, cuadriculamos la realidad. Cuando uno estudia medicina se da cuenta que hay 40.000 especialidades, es decir, vamos un poco parcelando. Y cuando hablamos de las personas mayores, la primera gran reflexión es ¿a qué le llamamos persona mayor? ¿Vale? Porque seguramente no tiene nada que ver una persona de 60 con una persona de 95, pero curiosamente están en la misma categoría, con lo cual lo primero que nos empezamos a plantear, la gente que nos dedicamos a esto, es que tal vez ya no deberíamos hablar de vejez o personas mayores en brochazo gordo, sino que como mínimo tendríamos que empezar a hablar de dos etapas, una primera etapa que iría de 60 a 75 y una segunda etapa de 75 en adelante que podríamos llamar vejez avanzada, que menos que dividirla en estas dos etapas. Pero luego hay otra cuestión curiosa, y es que no todo es la edad cronológica, es decir, la edad en números, sino que hay otro elemento importante. Pregunta sencilla, imaginen, un hombre o una mujer de 75 años ahora, o de 75 años en 1950. ¿Quién era más viejo? Con lo cual, no solamente estamos hablando de cuántos años tienes cuantitativamente, sino que en qué entorno social te encuentras. Una persona de 75 años de ahora probablemente sea más joven que una persona de 60 años de 1950. Con lo cual, hay que empezar a ver las cosas con una perspectiva más amplia.
Otra cuestión importante también, la edad fisiológica, es decir, el nivel de salud y calidad de vida que cada persona tenga. Puede haber personas con 85 años y una muy buena calidad de vida, y otras personas con menos edad que se puedan ver más afectadas por cuestiones de salud. Con lo cual, la edad no es lo único, sino que hay otra serie de cuestiones importantes para reflexionar este asunto, ¿vale? Esto es un poquito para darle una pequeña vuelta a lo que vamos a hablar. Y luego, otra cosa, no solamente la edad es una cuestión, seguramente no sea lo mismo ser un hombre mayor o una mujer mayor, ¿verdad? Tampoco será lo mismo vivir en ámbito rural, en un pueblo, que en una ciudad. Y luego, una cosa muy importante para el tema que nos compete esta tarde, que es el tema de afrontar la viudedad, el estilo de personalidad. Esto es muy importante. En ocasiones no es tan importante la edad, sino tu personalidad, ¿vale? Teníamos aquí a Mari Carmen de Fitero, ¿no? Bien, en Fitero hay una expresión que a mí me encanta, a ver si la acuñáis, a mí me la contó mi hermana, que está casada con Joaquín, que también es de Fitero, que hay una expresión de Fitero que es ronchalástimas, ¿no? Cuando alguien es un ronchalástimas, ¿vale? Pues hay personas que son muy dadas a regodearse en los males y disgustos, ¿vale? Y otras personas que son más positivas. Entonces, claro, no va a ser lo mismo cómo afrontar un trauma en la vida si eres un ronchalástimas que si eres una persona más positiva. Con lo cual, aquí tenemos también otros elementos importantes a la hora de valorar esto, ¿vale? Te me vas a agotar con el vídeo ahí todo el rato, ¿eh? Te va a dar un tembleque, que nos está grabando Óscar, ¿eh? Óscar, luego deberías mandarles un vídeo a la Asociación de Mujeres, porque si no va a acabar Mari Carmen ahí, agobiada. Bueno, vamos a hablar entonces. Fijaros, hay una cosa sobre la viudedad, que cuando yo tampoco voy de listo, me metí en este tema hace 6-7 años, y llevo en este trabajo más de 30, y hasta entonces no era consciente de la magnitud de lo que implicaba la viudedad, ¿vale? Y entonces me empecé a dar cuentas, como por ejemplo una sociedad que realmente se considere, vamos a decirlo así, avanzada, tiene que ayudar a sus ciudadanos a afrontar los problemas que se ven venir, ¿vale? Es decir, aquello que veo que va a suceder, tengo que afrontarlo con responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes en su sexualidad se nos pueden meter en líos, tener embarazos no deseados o infecciones de transmisión sexual, ¿vale? Entonces, ¿qué hace una sociedad mínimamente responsable? Como parece que esto va a suceder, vamos un poco a llevar a nuestros jóvenes educación sexual, campañas de prevención, para que su sexualidad como tal no se vea afectada por estos posibles peligros, ¿de acuerdo? Bien, lo mismo, accidentes de tráfico. La gente conduce, utiliza el coche, entonces como somos conscientes de que conducir es fantástico, pero puede tener algunas consecuencias negativas, cada año vemos cómo hay campañas y campañas que intentan minimizar el impacto de los accidentes, ¿vale? Incluso nos quitan puntos en el carné para ver si la gente aprende, con lo cual, digamos que estamos intentando de manera activa evitar posibles consecuencias negativas, incluso, por ejemplo, la menopausia. Va a venir la menopausia, dado que no podemos evitar que venga, podemos hacer programas de apoyo y de ayuda a este tipo de situaciones. O, por ejemplo, fíjense, incluso catástrofes sobrevenidas. La gente que trabaja en la policía, en sanidad, en bomberos, tiene protocolos para actuar en casos de catástrofes. Es decir, ¿qué hacer si hay un terremoto? ¿Qué hacer si hay una inundación? ¿Qué hacer si hay un incendio? Pero fíjense qué curioso, ¿qué pasa con la viudedad? ¿No? ¿Cuál es la respuesta que le damos a esta pregunta muchas veces? Bueno, es ley de vida. ¡Qué curioso! Y no es ley de vida que los jóvenes se nos embaracen sin querer y tengan infecciones. Y no es ley de vida que quien conduce tenga accidentes. ¿Por qué no aplicamos a otras facetas de la vida esta respuesta comodín de es ley de vida? No, yo creo que la viudedad como tal es una realidad que afecta a muchas personas y no sé hasta qué punto hemos dedicado el mínimo tiempo para intentar ayudar a esas personas. Yo tengo mi teoría de por qué no atendemos a esta situación, la voy a desvelar enseguida, hacemos como en los programas de televisión, lo digo en 2 o 3 minutos para que estéis atentas, pero dejo la pregunta ahí colgando. ¿Por qué creo que la viudedad es una realidad a la que no se le presta mucha atención? Y el dibujo de la gente que estáis hoy aquí
es una respuesta a la pregunta que voy a hacer, ¿vale? Entonces, fijaros, vamos a analizar algunos datos. Si no veis desde ahí, no os preocupéis, que os lo cuento yo. Era más que nada para que no me miráis todo el rato y no sufrierais. Mirad, aquí pone 1970, 1981, 1991, 2001 y 2011, ¿vale? Entonces, aquí pone la cantidad de viudos y de viudas, ¿vale? Entonces, fijaros, en 1970 los viudos y las viudas eran el 39%, en 1981 el 36%, en 1991 el 33%, en 2001 el 30% y en 2011 el 28%. Conclusión, el porcentaje de viudos y viudas es cada vez menor. ¿Verdad que sí? Claro, pero ¿cuál es la trampa de esta puñetera cifra? Que es verdad que la proporción de viudos y viudas es menor, pero la cantidad de personas mayores que hay en 2011 es infinitamente mayor a la que había en 1970. Es como si yo os digo, mira, en una cosa que vale 100 euros, ¿vale?, te hago un 15% de descuento. Y en otra que vale 10.000 euros, te hago un 8% de descuento. Es verdad que el 15% es más que el 8%, pero cuidadito, que el 8% de 10.000 euros es un dineral. Entonces, cuidado con los datos, que no nos engañen, ¿vale? El porcentaje de personas viudas puede ser menor, pero la cantidad de personas mayores es infinitamente mayor a la del pasado. Y ahora fijaros, vamos a empezar a meter el bisturí, vamos a poner un poco de letra pequeña y vamos contestando a la pregunta de antes. Vamos a diferenciar entre hombres y mujeres, ¿vale? Y hablamos de las personas mayores, diferenciando ya entre hombres y mujeres, ¿vale? Fijaros, los hombres mayores están casados el 80% y viudos solo el 12%, ¿vale? ¿Qué pasa con las mujeres? Aquí tenemos un dato ya para empezar a pensar. Están casadas el 46% y viudas el 44%, ¿vale? Con lo cual ya la cosa empieza a cobrar importancia. No estamos hablando de una tontería, sino que estamos hablando de algo que afecta numéricamente a muchas personas, ¿de acuerdo? Y luego, fijaros, es curioso, no os preocupéis si no veis los numéricos, ¿vale? Aquí tenemos 3 franjas de edad. Personas de 65 a 74, de 75 a 84 y de 85 años o más. Mirad qué curioso, en el caso de los hombres, ¿vale?, el máximo porcentaje de viudos se da en mayores de 85 y nunca supera el 38%. Vámonos con las mujeres. Fijaros, ¿vale? Mujeres de 65 a 74, de 75 a 84 y de 85 o más. Viudas de 65 a 74 son el 23%, pero cuidado, de 75 a 84 ya son la mitad. Es decir, la mitad de las mujeres españolas mayores entre 75 y 84 años son viudas. Y cuidado, si nos vamos a mujeres mayores de 85 años, son prácticamente el 80%. Con lo cual, son números para hacerles caso. Es decir, si a mí alguien me dijera, oye, mira, Silverio, el 80% de tus chicos y chicas adolescentes van a tener embarazos no deseados y van a tener infecciones de transmisión sexual. Ostras, entraríamos en pánico como sociedad. Nos faltaría el tiempo para intentar echar una mano a ese porcentaje de jóvenes que están teniendo problemas o dificultades. Bueno, pues aquí se queda. Con lo cual ya podemos contestar la respuesta. ¿Por qué no se atiende a la viudedad como sociedad? ¿Tienen la respuesta en la cabeza? ¿Se han dormido? Cago en la mar. Punto primero, porque son mayores y no son productivos. Y punto segundo, porque son mujeres. Si fuera un tema que afecta mayoritariamente a hombres o mayoritariamente a mujeres, seguramente el enfoque social sería otro. Pero como afecta mayoritariamente a mujeres y a mujeres mayores, pues oye, mira, que se las apañen como puedan, ¿vale? Entonces hay una parte de mi charla, espero que no me encarcelen, ¿vale? Hay una parte de mi charla que es un poco buscar también en el propio colectivo de mayores cierta rebeldía, ¿vale? Y cierta, vamos a decirlo así, exigencia a las, vamos a decirlo así, instituciones sanitarias, educativas, sociales, que atiendan lo que son sus circunstancias.
concretas y mayoritarias, ¿eh? Y por eso, cuando les digo, de esta batería de 12 charlas que ofrecemos a los centros de mayores, las personas mayores de motu propio nos eligieron esta charla. Y yo, a la Asociación de Mujeres Alama, en mayo, les ofrecí 2 títulos, ¿vale? ¿Y qué título eligieron? Viudedad. Con lo cual, ¿qué nos está diciendo la realidad? Que a las personas mayores este tema les interesa, ¿vale? Bien, esta sería un poco la respuesta. Fijaos, mirad, aquí tenéis resumen, hombres y mujeres. Viudos en los hombres nunca superan el 38% y mujeres de 75 a 84 ya son la mitad y de 85 en adelante son prácticamente el 80%, o sea que es un problema mayoritariamente femenino, ¿de acuerdo? Entonces, por supuesto, no tiene nada que ver cuando la viudedad llega en una edad o en otra, con una vida social de mejor o peor calidad y las características un poco de todo esto. Y de esto va a ir la charla. Me perdonáis, yo voy a poner más números ya, no os voy a agobiar, pero sí quería un poco compartir con vosotras la magnitud del problema, porque son datos que muchas veces no se ponen encima de la mesa y es lo que yo a veces llamo el tema de la viudedad, el drama oculto, ¿eh? Es un drama que está afectando a una cantidad de personas tremendamente importante, pero del que no hablamos bajo la excusa, desde mi punto de vista, barata, de es ley de vida, ¿vale? Entonces, el tema de la viudedad es un tema que vamos a poner un poco encima de la mesa. Esto es un poquito nada, para que veáis la cantidad de personas mayores que hay en España, y yo siempre a mis usuarios y usuarias de Zaragoza les pongo este dato, ¿vale? Hay 4 Zaragozas enteras de personas mayores, que se dice pronto, ¿eh? O sea que es un tema al que deberíamos hacerle caso. Entonces, fijaros, cuando una persona enviuda, la primera gran pregunta es ¿qué está perdiendo? ¿No? Porque alguien podríamos decir, oye, pues si es que su pareja tenía más años que Matusalén, que se tenía que morir sí o sí. Vale, pero esa es una reflexión racional, fría, objetiva, ¿vale? Cuando tú pierdes, de algún modo, la persona con la que has compartido convivencia, estás perdiendo historia compartida, proyectos, muchas veces hijos e hijas en común, vivencias, años. Esto es patrimonio, no patrimonio económico, es patrimonio vital, ¿vale? Entonces, claro, cuando perdemos a la parte de nuestra pareja con la que hemos convivido mucho tiempo, lo que realmente se ve afectado es el apego. Claro, del apego se sabe muchísimo y se trabaja en el mundo infantil. Es más, las instituciones sociales, cuando un niño o una niña sabemos que tiene carencias de apego, intervenimos, ¿vale? Quitamos la custodia, familias desestructuradas, buscamos padres de acogida, garantizamos unos derechos de la infancia. ¿Por qué? Porque hemos entendido en la infancia que el apego, que la seguridad afectiva, es algo de primer orden para la calidad de las personas, ¿vale? Cuando una persona enviuda está perdiendo esto. No está perdiendo a un hombre o a una mujer carcamal que se tenía que morir sí o sí, perdóname la ironía, la hago siempre con cariño, sino que estás perdiendo, ¿vale?, un elemento de apego, de seguridad afectiva, que de repente desaparece, con lo cual no podemos frivolizar el dolor que supone para una persona ese tipo de pérdida, ¿vale? Si la frivolizamos, no estamos de alguna manera reconociendo desde la empatía ese agujero emocional. Con lo cual, lo primero que yo voy a poner en valor en esta charla es esto, reconocer que se está perdiendo en una viudedad desde el punto de vista emocional, aunque desde fuera se pueda reflexionar, no pasa nada, es lo que toca, ley de vida, es inevitable. Ya hemos visto que hay otro montón de cosas inevitables para las que el sistema sanitario, educativo y social nos hace caso y nos presta atención, ¿vale? ¿Os he enfadado ya lo suficiente? Un poquito, vale, pues voy a beber un poco de agua, ahora que los de Fitero con el agua libre nos la dejan pasar, pues entonces beberemos sin problema, ¿no, Mari Carmen? Estas bromas antes no se podían hacer en 1950, Bueno, un poquito de humor, para la lama. Vamos para allá, entonces. Por cierto, cuando digo llamaos al enfado, es sobre todo para que se reconozca lo que yo creo que son derechos, ¿vale? Derechos que en ocasiones se desatienden porque tal vez nadie ha puesto la lupa ahí, pero las personas mayores en este caso creo que tienen de alguna manera salir de esta desconsideración con el es ley de vida, es ley de vida. Ya sé que es ley de vida, pero mi agujero, mi dolor, mi malestar es mío.
por mucho que me digas, es ley de vida, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a hablar un poco de cómo el duelo y sus fases, es decir, ¿qué puedo hacer yo si enviudo? ¿Cómo puedo echar una mano a mi amigo, mi amiga, mi vecino o vecina si enviuda? Eso es un poco lo que vamos a plantear en la charla y ahora nos metemos en la parte práctica, ¿ok? Si me queréis hacer preguntas, podéis interrumpirme en cualquier momento, levantáis la mano y os cedo la palabra y hacemos la cuestión más dinámica. Es que tengo a Óscar sufriendo porque tiene pleno a las 7:30, yo no te garantizo que vayamos a acabar en hora, Óscar, también te lo digo. Pues estoy aquí con el público, mientras no bostece, yo me enrollaré, Vale, vamos para allá. Entonces, mirad, yo creo que hay que ser honesto siempre con las fuentes de las que uno bebe, Entonces, lo que os voy a contar esta tarde lo he obtenido sobre todo de esta mujer. Esta mujer se llama Elizabeth, tiene un nombre así, apellido raro, y escribió un libro, ya hace muchos años, que se titulaba Sobre la muerte y los moribundos. Claro, ese título es políticamente incorrecto, fíjate, hablar de muerte y moribundos. Entonces, hace poquito hicieron un libro que es el mismo, pero que suena más bonito, que se llama Sobre el duelo y el dolor. Bueno, pues ya está, ¿vale? Entonces, en vez de hablar sobre el muerto y los moribundos, hablamos sobre el duelo y el dolor. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que esta mujer nos propone para ayudar a las personas que se enfrentan a un duelo. Es decir, cuáles pueden ser las fases por las que vamos a ir transitando y cómo podemos echar una mano a las personas que nos rodean o a nosotros mismos si atravesamos una situación como la que proponemos de viudedad. Entonces, por cierto, vamos a ir y venir, no se trata de compartimentos estancos, subo un escalón y el siguiente olvidado, subo un escalón, no, estamos hablando de que hay una etapa del duelo que es más habitual que me pase esto, pero no solo esto, una segunda etapa en la que es más habitual que me pase esto otro, pero no solo esto otro, etcétera, etcétera. ¿Se me entiende? Esto nos puede ayudar también a sacar conclusiones de ¿estoy elaborando bien mi duelo o estoy atascado o atascada? ¿Vale? ¿Lo que me está pasando es normal o lo que me está pasando es indicador de que la cosa no funciona? Esa sería un poquito la idea de la charla. Entonces, vamos a hablar de 5 fases que esta mujer propone. Yo lo voy a dejar en 4, no os preocupéis, lo voy a dejar en 4. Hablaremos de la primera fase, que es la fase de negación, la fase de shock, después la fase de ira. Esta fase de negación no le haremos mucho caso. Luego hablaremos de la fase de depresión y le cambiaremos el nombre, ¿vale? Seremos mucho más cuidadosos y entraremos en la última fase, que es en la fase de aceptación, ¿de acuerdo? Esa es un poco la idea. ¿Vamos bien, María? Sí, vale, a ti te tengo ahí, en caso de duda tú nos ayudas, ¿vale? Porque esto te lo sabes por experiencia propia, Entonces nos va a ayudar mucho. Bueno, entonces mira, vamos a empezar con la primera fase, ¿vale? La primera fase es lo que sería el estado de shock, ¿vale? En primer lugar, nadie está preparado para tener una pérdida de este nivel. Nadie. De hecho, ¿cuántas veces enviuda una persona? ¿No? Una. Tal vez algunos por circunstancias vitales 2, pero es muy raro. Los hay, pero no es lo habitual. Con lo cual, estamos hablando de algo que, por muy previsible que sea, es impactante, ¿vale? No estamos preparados, no toca. Es algo muy excepcional, ¿vale? Con lo cual, esto va a, de alguna manera, afectar a las personas. Es verdad, también hay que decirlo, que el duelo va a ser muy diferente de unas personas a otras en función de algunos factores que me gustaría exponer. Por ejemplo, cuestiones previas a la pérdida. Por ejemplo, una pérdida brusca, un infarto, un accidente, ¿vale? No es lo mismo que una pérdida tras un deterioro prolongado, largo, de mucho tiempo, donde la calidad de vida de esa persona ya no merecía la pena, con lo cual ese duelo va a ser más llevadero. Es lo que en algunas ocasiones se llama duelo blanco, y a veces a la gente hay que darle permiso, decir, oye, mira, acabo de perder a un ser querido y casi he descansado. Caramba, ¿seré una persona cruel sin sentimientos? No, a lo mejor has pasado tanto tiempo en ese proceso de deterioro que ese duelo ya estaba hecho, te habías hecho a la idea y honestamente percibes más liberación en esa ausencia que la tristeza que hubiera sentido en el caso de ser una pérdida más brusca. Con lo cual, que nadie lea mis palabras que hay 2 duelos iguales, para nada, ¿vale? Cada persona tendrá una diferente forma de afrontar el duelo y en función de las circunstancias será más o menos fácil, ¿de acuerdo? Va a depender también del tiempo transcurrido,
del nivel de deterioro y dependencia. Y luego esto también es muy importante, hasta qué punto ha afectado a mi propia independencia, a mi vida social, a mi red social. Hay personas que han perdido toda su calidad de vida cuidando a alguien durante años. Y cuando esa persona desaparece, el gran problema es cómo rehacer la vida después de haber estado tanto tiempo exclusivamente dedicado a los cuidados. ¿Vale? Es un tema al que habría que darle una vuelta. Es decir, hasta qué punto mi vida se tiene que rehacer de una forma más importante, tengo que hacer una reforma más difícil o tengo que hacer una reforma más sencilla. ¿Vale? De eso iremos hablando. ¿Vale? ¿Vamos bien por ahora? ¿Sí? Yo os voy a ir preguntando, nadie ha bostezado por ahora. Estáis serias, eso sí, ¿eh? Pero es que es un tema que cuesta relajarlo, pero hay que tomarlo con un poquito de humor, ¿vale? Por cierto, yo siempre les digo cuando doy charlas, y esto no es nada negativo, ya sabéis que las mujeres tenéis una esperanza de vida 5 años por encima de los hombres, ¿vale? 5 años. Pero es que además, por convencionalismo social, las mujeres se suelen casar con hombres pelín mayores que ella. Con lo cual, fijaros que no se enfade nadie conmigo, pero con los números en la mano, toda mujer tiene casi garantizada 10 años de viudedad. Con esto no estoy matando a vuestro marido, pero es interesante que cuando te casas, si eres mujer, planifiques, voy a estar 10 años sin este, ¿vale? Ojo, cuidado. Sí, porque, reíros si queréis, pero los números dicen eso. Igual en tu caso no, porque hay excepciones, pero yo creo que la responsabilidad es planificar lo que puede venir, ¿vale? Entonces, de verdad que lo digo, sin ánimo de hacer bromas fáciles ni desmerecer los sentimientos de nadie, pero los números nos dicen eso. Es más probable que si sois mujeres, padezcáis el proceso de viudedad que si sois hombres, ¿eh? De hecho, mirad a quién tenemos aquí, Tenemos mayoría de mujeres y algún hombre despistado que no sabía dónde venía, Algunos incluso por obligación familiar, ¿verdad, Ángel? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, entonces, vamos con el duelo y sus fases, ¿vale? Mirad, la primera etapa es el estado de shock. No me lo puedo creer, esto no ha podido pasar, ¿qué me estás contando? No lo puedo procesar, ¿vale? ¿Por qué? Eso quiere decir que estamos digiriendo algo que es indigerible, ¿vale? Es decir, ha pasado algo para lo que no estoy preparado ni preparada. Y entonces genera un estado de shock, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo creéis que podemos ayudar a una persona en esta situación, en la inmediatez de la pérdida de la pareja? ¿Qué creéis que le puede ayudar? Os escucho. María. La compañía. La compañía, perfecto. Punto, ¿vale? No podemos hacer más que acompañar. Si quiere agua, darle agua. Si quiere hablar, que hable. Si quiere callar, que calle. Estar, ¿vale? Es decir, en este momento de shock, el estar ahí, ¿vale? Para lo que esa persona quiera o deje de querer, es lo mejor. No podemos tampoco pretender que no le afecte, no, es simplemente la compañía, es uno de los elementos clave. Es la etapa de mayor impacto, y ojo, las reacciones son muy personales, Y cuidado, no saquemos conclusiones inadecuadas. Va a haber gente que va a estar bloqueada, fría, como un bloque de cemento, y va a haber gente que se va a venir más abajo. No está sufriendo más uno que otro ni una que otra, sino que es una situación de shock, es una situación imposible de procesar. Y ya sabéis que cuando dos personas hacen mal la digestión, a una le da por vomitar y a otra le da por quedarse quietica con un dolor de estómago insoportable. Pero ambos están teniendo una indigestión. Entonces, esta etapa de shock es inevitable, es brusca, y la compañía es seguramente el mejor antídoto, bueno, antídoto no sería la palabra, pero sí el mejor bálsamo que podemos aplicar. Por lo tanto, ahí estaríamos en la fase inevitable del principio. Luego viene la segunda fase, y me diréis, ¿esto cuánto dura? Depende. Los psicólogos parecemos muy listos, pero en el fondo no tenemos ni idea. Hay autores que dicen que un duelo dura 9 meses, mínimo, y otros te hablan hasta 2 años, ¿de acuerdo? Esto también lo digo porque hay que entender, por ejemplo, si yo cojo la gripe, me podéis explicar la gripe y yo la entiendo en 5 minutos, pero ¿eso quiere decir que el día que pille la gripe me durará 5 minutos? No, me durará una semana como a todo el mundo. Es verdad que entender cómo funciona la gripe me ayudará a atenuar los síntomas, pero me va a durar lo que a todo el mundo, con lo cual no quiere decir
que los duelos, por entenderlos, vayan a durar menos. No, sino que duran lo que duran. Bien, ¿cuándo pasamos a esta segunda fase? Esta segunda fase es la de la ira, la del enfado, la del cabreo, la de la rabia, ¿vale? En el fondo, aunque parezca cruel lo que os digo, es un buen síntoma. ¿Sabéis por qué? Porque eso quiere decir que estamos leyendo. Estoy saliendo del estado de shock, empiezo a digerir y veo que lo que ha pasado es gordo o no. Lo siguiente, cuando declaramos Hacienda en junio, ¿qué hacemos? Hacemos recuento de nuestras perras y propiedades, ¿verdad? Y le pagamos Hacienda. El patrimonio emocional es igual. Lo que pasa es que no lo declaras Hacienda. Pero cuando lo has perdido, dices, caramba, voy a hacer recuento. ¿Qué he perdido? ¡Ostras! He perdido compañía, he perdido proyectos, he perdido afinidad. Has perdido un montón de cosas. Y entonces ahí es cuando viene el cabreo, cuando viene el resentimiento, el enfado. Puedes incluso enfadarte con amigos y amigas que no les ha pasado lo mismo, ¿vale? Y incluso puedes tener cierto resentimiento con el fallecido o la fallecida, que me has dejado solo, me has dejado sola, cierto sentimiento de culpa. Esto sí que de verdad quiero que lo hablemos con un poquito de calma, ¿vale? A veces las personas somos tan duras con nosotros mismos, con nosotros mismas, que a veces asalta la culpa. Y nos vienen a la cabeza momentos en los que tal vez no traté todo lo bien que se merecía esa persona, ¿vale? Y me puedo quedar ahí rayado. No, la vida hay que entenderla como una foto panorámica. Si bajamos a pequeños detalles, nos podemos amargar la vida siempre, ¿eh? Lo importante es salir de ahí, salir de esa culpa y entender la vida como una manera mucho más amplia. Pero esta etapa de la ira va a ser inevitable, enfadarse, ¿de acuerdo? Bien, María, ¿qué hacemos? Tenemos una persona que ya está enfadada, cabreada, dolida. La María no se cabrea. No soy la misma María, es Silverio. Claro que no eres la misma. A mí hay algo que me falta. ¿Y qué estás haciendo ahora, María? Yo más tranquila que Dios estoy. Sí, pero ahora ¿qué me estás diciendo a mí ahora? El enfado. El cómo te sientes. Como Mira, han venido pocos hombres a la charla, de esos se libran porque les íbamos a dar caña por todos los lados, ¿vale? Mira, los hombres a veces se quejan de que las mujeres hablan mucho. ¿A que sí? Que hablan mucho, que hablan mucho, que hablan mucho. Bien. Y claro, los hombres a veces somos tan torpes que no entendemos que la comunicación, hablar, es el masaje de las emociones. Cuando tú te haces una contractura y vas al fisio, ¿el fisio qué hace? Raca, y le podrías decir, oye, con una vez que pases, vale. No, pasa un montón. ¿Por qué pasa muchas veces? Porque a puro de pasar, la contractura se va reblandeciendo. Entonces, hablar de los problemas, es verdad que no los resuelve, pero sí los atenúa. ¿Eh? Entonces, es muy importante el poder hablar, respirar. Cada quien elige ejercicio físico, hacer yoga si os gusta, escribir una carta con los temas pendientes, hablar. Es decir, toda persona que está en un proceso de duelo y empieza a estar dolido y dolida, tiene que buscar canalización, ¿vale? ¿Qué tienen las ollas express? Todas. Una válvula. Si no estuviera la válvula, ¿qué pasaría? Pues la liamos. Entonces, hablar, comunicar, es la válvula de la olla express, ¿eh? Entonces, María, ¿qué le aconsejamos a alguien? Que sepamos que si mi vecina está cabreada, perdida porque han viudado, ¿qué le aconsejáis? pues salir, hablar. Hablar, y que te lo cuente 1001 vez, que hay gente que dice, es que me cuenta siempre lo mismo, déjale, te lo cuente otra vez, y otra vez, y otra vez, porque eso es el masaje de las emociones, y eso es balsámico. Los hombres son tan torpes que se ponen a hablar para resolver problemas, ¿vale? Y en cambio para las mujeres, hablar en sí mismo ya es el objetivo. Entonces, esta es una parte de la feminidad que yo creo que deberíais reivindicar. Se llama a la revolución a este paso, ¿eh? Encima está quedando grabado esto, a la cárcel en 2 días, ya verás, ¿eh? Pero bueno, el comunicar, que cada quien busque la manera de canalizar la mala leche, canalizar la rabia, canalizar el resentimiento. Si se queda adentro, saldrá por otro lado, ¿de acuerdo? Con lo cual, aquí tenemos
la siguiente fase. Repito, si ya me noto cabreado, enfadado, resentido, aunque parezca cruel lo que os estoy diciendo, es un buen síntoma. Estoy saliendo del estado de shock, ya estoy leyendo. Cuando uno es analfabeto, no sabe leer. Cuando sabe leer, no te gusta todo lo que lees, pero saber leer te ayuda a entender. Entonces, cuando una persona está ya presa de ira, de enfado, de resentimiento, es síntoma de que ya ha salido del estado de shock. Está leyendo lo que ha sucedido y no le gusta nada lo que está leyendo, pero ya estamos leyendo. ¿De acuerdo? Vamos con la siguiente fase. Esta fase voy a ir rapidico, porque esta fase no se da mucho, pero esta fase es muy vulnerable. Hay personas que entran en fase de lo que se llama negociación. No me malinterpretéis, no estoy criticando a la persona que tengáis creencias religiosas, tenedlas y ser felices si las tenéis, ¿vale? No voy por ahí. Lo que estoy diciendo es que hay veces que las personas se autoengañan y no afrontan el duelo. Las ves y parece que no ha pasado nada. Y te dicen, no, si sigue todavía conmigo, yo a mi manera todavía lo veo. Ostras, es verdad que hay muchas cosas que te recuerdan, pero se ha ido, ¿de acuerdo? Entonces, este es un momento muy vulnerable, porque a veces las personas mayores son muy susceptibles de ser captadas, a veces, por grupos de apoyo, sectas. Es un momento un poco puñetero. Alguien viene y te vende la milonga de que si le haces caso, el duelo o la desaparición no es tal. Claro que es tal, ¿vale? Entonces, a esta fase no le presto mucha atención porque afortunadamente no se me atasca mucha gente. Y ahora, mira, vamos a la siguiente fase. Y aquí nos vamos a enfadar mucho, no, lo siguiente. Yo no sé por qué leches le llaman depresión a esta etapa, ¿vale? Y hay que enfadarse. ¿Qué es una depresión? Rosa, tú que eres maestra. Sí, porque cuando una es maestra se muere maestra, ¿no, Rosa? Perfecto, pero te hago otra pregunta, Rosa. Ha dicho un estado de ánimo que cae es afectación. La pregunta es, ¿por qué le pasa eso a la persona? Pues porque pudo haber un hecho importante en su vida que le ha llevado a eso, puede ser una tendencia que él tenga... Rosa, fenomenal, vamos a quedarnos con la tendencia. El año que viene la charla entre María y Rosa la hacen solas, Os va a salir al mismo precio, y van a contar lo mismo que yo. Fijaros, depresión es una patología de salud mental. Una depresión es un abatimiento y parálisis total cuando no hay una causa clara que lo explique, ¿vale? Es decir, si yo veo a una persona deprimida y a otra que acaba de perder a su madre, las dos están igual, pero no nos engañemos. Una tiene un problema mental que habrá que atender y la otra está superando un trauma. Le han atropellado, ¿de acuerdo? Con lo cual, no me gusta que le llamemos depresión, porque una persona que está elaborando el duelo no tiene ninguna enfermedad, no tiene ningún desequilibrio, no está haciendo nada de manera incorrecta. Todo lo contrario, esa tristeza es coherente, consecuencia de la magnitud de la pérdida. Por lo tanto, no me gusta que le llamemos depresión, perdonadme que sea maniático, y le vamos a llamar tristeza. ¿De acuerdo? Esta fase dura mucho, más de lo que nos gustaría, y en los procesos de duelo son muy importantes las primeras fiestas, primeras navidades, primeros cumpleaños, primeras vacaciones. ¿Por qué? Porque toda tu vida estaba asociada a compartir esos eventos con la persona que has perdido. Entonces, como mínimo, va a haber situaciones que te guste o no te guste, te van a generar tristeza. ¿Por qué? Mamá, es que eres una pava, ya te estás otra vez. Que la dejes en paz. Está echando en falta a una persona con la que siempre ha compartido estas situaciones. Y de repente esa persona deja de estar. Ahí no tenemos una mala evolución del duelo, sino que tenemos un proceso inevitable, la semana de la gripe. Igual te lo ha podido entender en 5 minutos, pero su gripe dura una semana como la del resto del planeta. Entonces, esta fase de tristeza es larga, hay que darle tiempo. Por cierto, mirad, os he puesto esta pregunta. Cuando alguien está en profunda tristeza por la pérdida de la pareja, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a que se pase o actuamos?
Sí, sentados en casa. Dice, no me apetece hacer nada. Me voy a quedar sin hacer nada. Sí, ¿verdad? Ostras, mirad, en la medida de lo posible, si se puede, que esto no es matemáticas, en la medida de lo posible tenemos que obligarnos un poquito a hacer algo, ¿vale? ¿Sabéis lo que es la anorexia? Perdonad que cambie de tema. Gente que no come, se muere de hambre, se mira en el espejo y se ve gorda, tiene una distorsión, ¿vale? Pero fijaros, cuando trabajamos con las anoréxicas, ellas que te dicen, no como porque no tengo hambre, y te lo dicen de verdad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a que tengan hambre o las obligamos a comer un poco? Hay que obligarlas a comer un poco, porque si les dejamos que hagan solo lo que les apetece, ese problema va a ir a peor. Entonces, es verdad que cuesta, pero si yo estoy en este proceso o tengo a alguien cerca, hay que animarle un poco a que mueva el culo, aunque no le apetezca, aunque te diga, pero si voy a ser un alma en pena, si no voy a ser la alegría de la huerta, no importa. El hecho de que vengas y de que salgas de esa parálisis ya es para aplaudir, ¿vale? Entonces la idea es obligarse un poco a lo que yo llamo sobrevivir. Ojo, sobrevivir. Cuando alguien está lesionado, no puede jugar el mejor partido de su vida, pero la idea es rehabilitarte, ¿vale? Entonces, en la medida de lo posible, que la bicicleta no se pare, porque si la bicicleta se para y se cae, arrancar es más difícil. Es decir, no corramos como locos, pero intentamos que la bicicleta no se pare, ¿vale? ¿De qué hablamos entonces? De sobrevivir, mantener la intendencia en la medida de lo posible, cuidar el aspecto, no me apetece nada levantarme, ni vestirme, me quedaría con la bata colchada, esta de Guatiné, que solo se vende, estas solo se venden aquí en Cintruénigo, yo no las he visto en ningún sitio. Pues eso, no quedarse ahí todo el día con la bata colchada, sino venga, va, ponte, no me va a ver nadie, da igual que no te vaya a ver nadie, quítate el chándal, ¿vale? Vístete, sal, vamos, Entonces hay que hacerlo, ¿te apetece? No, ya lo sé, ya sé que no te apetece, pero tú lo haces, Entonces sería intentar un poco mantener ese mínimo. Trabajar lo he puesto entre comillas, ir a trabajar si se puede. Ya sé que me diréis, pues estamos jubilados o jubiladas. Sí, pero ¿qué hacías antes? ¿Ibas a ver a tus nietos? Arrea. ¿Ibas a ver a tus amigas? Arrea. Aunque no te lo pases bien. Entonces el hecho de intentar sobrevivir va a ser un elemento que va a ayudar a esa superación. Quedar con amigos, ¿de acuerdo? Sobre todo, no aislarse. Esto es muy importante. Como te aísles en esta etapa de tristeza profunda, va a ser mucho más difícil animarse. Y cuidado, no hay que obligarse a ser la mejor persona posible. La idea no es, mira, he estado con mis amigas, me lo he pasado fenomenal. No. La idea es, he estado con mis amigas y he sido capaz de estar. Punto. Fenomenal. Eso es para aplaudir. Porque a veces nos exigimos mucho, ¿vale? Y si estoy con mis amigas solo por el hecho de estar, poco a poco, en algún momento, ¿vale?, acabaré estando bien. Pero si me quedo en casa aislada, regodeándome en mi propio dolor, difícilmente voy a salir de ahí, va a ser peor. Esta es una parte un poquito dura, pero aquí sí que os animo, sobre todo en la parte que tenéis de la parte terapéutica. Yo como amigo o amiga, ¿qué puedo hacer por una persona que está padeciendo este duelo? ¿Vale? Tengo que preocuparme por echarle una mano para que mantenga un mínimo de actividad, ¿vale? Y no nos pongamos muy dignos, que la gente es muy digna. Es que he ido a decirle que saliera y me ha dicho que no le apetecía, ahí se queda. Pues no, otra vez, insistes, otra vez. Eso es el amor, Insistir, aunque te peguen una patada. Porque crees que lo que a esa persona le hace bien es lo que tú le estás proponiendo. Y si te pega una patada, se lo vuelves a proponer. ¿Nos hemos entendido? ¿Sí? Perfecto. Ostras, va de patadas esto, Patadas en el sentido cariñoso, ¿vale? Bien, de nuevo, fijaros, voy a ser cruel, cariñosamente cruel. La tristeza profunda, de nuevo, es un buen síntoma. Estoy leyendo una novela puñeteramente compleja y la estoy entendiendo. Y como la estoy entendiendo, pues me genera una tristeza, ¿vale? Entonces, eso, aunque parezca un poco cruel, es un buen síntoma, ¿vale? Más cositas, fijaros. Esta fase 5 ya es síntoma de, ostras, lo empieza a superar. Ojo, no se supera de manera brusca.
No esperéis que os diga vuestra amiga, mira, antes de ayer acabé de superar el duelo de la viudedad. No, hombre, no. Va a ser algo que va a ser con indicios. Por ejemplo, mirad, ¿cuáles son pequeñas señales de que ya estoy empezando a salir del agujero? Cuando recuerdo a la persona que me ha dejado, pero ya no me entristezco, sonrío, o recuerdo anécdotas simpáticas que vivimos juntos. Es decir, el recuerdo ya no está solo asociado a la tristeza, sino que puntualmente ya empiezo a asociar el recuerdo a cierta sonrisa. Ese es un buen síntoma, ahí vamos bien, ¿vale? Es decir, ya estoy recuperándome del atropello y estoy siendo capaz de entender, pasamos una vida interesante, qué buen recuerdo tengo de esto, ¿eh? Ese sería un buen síntoma. Por cierto, hay un estudio que vais a flipar, ¿eh? Y esto lo digo ya no desde la charlatanería, demostrado, ciencia, ¿vale? Las personas que han padecido serios duelos o serias pérdidas en la vida entienden mejor las prioridades. Perdemos un montón de tiempo en la vida preocupándonos por tontadas, pero por tontadas, ¿vale? Que no tengo limpia la casa, que me ha salido mal la raya del pantalón, o que el vecino me tapa la sombra cuando tiende las sábanas, y se me va la salud mental en esas pavadas, ¿vale? Pues mirad, las personas que han tenido pérdidas severas tienen mucha más claridad para distinguir qué es importante y qué es secundario, y aprovechan el resto de vida que les queda de una manera mucho más interesante, ¿eh? O sea que fijaros, no creéis que le estoy dando la vuelta, pero sí os tengo que contar lo que sé. Aquellas personas que han tenido pérdidas serias en su vida son mucho más inteligentes emocionalmente a la hora de valorar qué es importante y qué no es importante, ¿eh? A lo mejor es más importante tomar un café con tu amigo o tu amiga que ganar 300 euros más al mes, no lo sé, ¿eh? Estas prioridades vitales se ven de un mejor modo cuando hemos pasado este duelo. Y lo que os decía, ¿cuánto dura un duelo? Pues depende, ¿vale? Pero yo creo que menos de 6 meses, imposible, y deseo que más de 2 años tampoco. Esto no quiere decir que desconsideres o te olvides de la persona perdida, no, pero que ya no te dejes secuelas que afecten a tu bienestar, ¿vale? Entonces, esto, repito, va a depender de muchos factores, va a depender de la personalidad. Si eres roncha lástimas, ¿qué creéis? ¿Que el duelo te dura más o menos? Depende de la persona. Sí, pero si es roncha lástimas, María, si es roncha lástimas te dura más. En cambio, si eres una persona más resolutiva, más decir, oye, venga, ya está, pues te dura menos. Cuidado, no me estoy riendo de las personas roncha lástimas, ¿eh? No, nunca. Y ojo, no me estoy riendo de las personas ronchalástimas. Hombre, es que si supieras todo, como al principio es bonito. Pero María, hay gente que se cuenta a contarse sus desdichas y a ver quién tiene la desdicha más grande. No sirve para nada. No, porque el que gana pierde y el que pierde pierde. Fíjate, cuando dice yo estoy mala, yo sí que estoy mala. No, pues yo estoy más mala. Pues no, pues esa competición, con perdón, es una mierda. Porque el que la gana está peor que el otro y el que la pierde ha perdido, con lo cual vaya desastre. Entonces, cuidado, que nadie me malinterprete. La personalidad hay que entenderla y hay que quererse. Si yo mido 2 metros, el día que juguemos a baloncesto voy fenomenal, ¿verdad? Pero el día que monte a caballo, ¡uy, menudo lío! Me caigo fácil, porque tengo el centro de gravedad muy alto, ¿no? Entonces, no puedo medir 2 metros para jugar a baloncesto y 1,60 para montar a caballo. Soy como soy. Con esto que estoy diciendo, nuestra personalidad es la que es. Entonces, si yo soy una persona tendente a centrarme en las desdichas, inevitablemente mis duelos durarán más. Pues déjame en paz, así soy yo. Pero si soy una persona más resolutiva, más positiva, probablemente mis duelos duren menos. Lo que no podemos es ir a una persona que mide 2 metros y decirle, es que tú deberías medir 1,60, hombre, porque hoy vamos a montar a caballo y mides un montón. ¿A que no le diríamos eso? La personalidad es igual, solo que como no la vemos, ¿vale? Entonces, habrá personas a las que tendremos que entender que sus duelos duren más y habrá otras en las que afortunadamente durará menos, ¿vale?
Va a depender de las obligaciones familiares. Hay personas que no pueden elaborar los duelos. Imagínate que yo enviudo con 70 años y sin obligaciones familiares. Pero si enviudo con 50, con 3 hijos a mi cargo, es que no hay tiempo, espabila, colega. Con lo cual a veces hay duelos que se quedan pospuestos en el tiempo, ¿vale? Entonces, las cosas no siempre son iguales, depende también del entorno social. Tengo un entorno que me acoge, que me ayuda, tengo familia, tengo apoyos, no, estoy más solo que la una, ¿de acuerdo? Mirad, en Zaragoza, que es donde yo trabajo, en algunos barrios tenemos trabajadores sociales detectando a hombres mayores y mujeres mayores que están solos en casa y quedan una tarde, los martes y los jueves, solo para hablar. Importantísimo, cuando la gente no tiene entorno social, ¿de acuerdo?, se pierde mucha calidad de vida. Entonces no va a ser lo mismo un duelo con compañía y con apoyo que un duelo en absoluta soledad, ¿vale? Eso va a ser un poco importante. Y luego lo que os decía antes, el contexto previo, ¿qué había antes? ¿Vale? ¿Ha sido un proceso prolongado? ¿Ha sido una muerte brusca? ¿Ha sido algo previsible? ¿Me ha pillado con el pie cambiado? ¿Me pilla a mí también en un buen momento vital? ¿Me pilla más vulnerable? ¿Vale? Hay una cosa de la que se habla muy poco, fijaros, en la asesoría de mayores que tenemos en Zaragoza, yo a veces me echo las manos a la cabeza porque tengo mayores cuidando de mayores. Increíble, o sea, tengo una pareja, esto queda entre nosotros, así que cuando lo graben diremos que es mentira. Tengo una pareja de 72 años, los dos jubilados, que están cuidando a sus padres respectivos de 95. Y ellos no están para cuidar a nadie, están para que les cuiden. Entonces, claro, la realidad de las personas mayores hay que empezar a meterle la lupa, porque hay cosas de las que no estamos siendo conscientes. Entonces, un poquito el entorno social al que me refería. Y luego, mirad, ¿quién creéis que supera mejor la viudedad, los hombres o las mujeres? María dice que las mujeres. ¿Rosa? Las mujeres por goleada. Ser mujer no siempre es chungo, ¿vale? Y esto está demostrado, no es charlatanería. ¿Por qué creéis que las mujeres superan mejor la viudedad? Porque han cultivado, y cultivar en el sentido agrícola, han cultivado sus redes sociales. Tienen amigas, tienen familia, les llaman, se juntan, ¿vale? Y dirás, si no os ha pasado nada, ¿para qué os llamáis? Para hablar. El objetivo es ese, hablar. Entonces, si tú eres trapecista, estás haciendo el trapecio y tienes red, el día que te caes, como mucho un moratón. Pero si no tienes red, el día que te caes, te rompes la crisma. Entonces, ¿qué vemos? Que cuando los hombres enviudan, cuando son mayores, han desatendido sus redes sociales. Y en cambio las mujeres las han mantenido. Con lo cual, el golpe se atenúa mucho más cuando tienes vida social. Pero eso es muy importante, la relación social, muy importante cuidarla, mantenerla, ¿de acuerdo? Por cierto, las relaciones sociales no salen de la nada, requieren de cultivo, estamos en un pueblo agrícola. Uno cuando cosecha, claro, cosechan 2 días, pero ¿cuándo cosecha? Cuando ha preparado la tierra, cuando ha sembrado, cuando ha regado, y después viene la cosecha. Sí, pero la cosecha es la culminación de un proceso de cultivo. Y las mujeres tienen mejores redes sociales porque se lo han currado, porque se lo han trabajado, porque lo están cuidando, atendiendo de manera continua y cotidiana. Esto es una maravilla para resolver los duelos ante la viudedad. Y a los hombres les cuesta más, les cuesta bastante más y eso dificulta. Yo, por ejemplo, profesionalmente me inquieta más un hombre viudo de 80 que una mujer viuda de 80. En general, ¿vale? No quiero generalizar, porque ella se ha preocupado de llamar a sus hijas, preguntarles cómo van, qué hacen los nietos, hablar con la vecina, quedar con la otra, y él, nada. Incluso le da vergüenza quedar con sus amigos, ya no valgo para nada, ya no sé qué, están todo en otra película. Entonces, aquí tenemos un elemento interesante, así que no nos vamos a poner lloronas, Ser mujer es un elemento que facilita la superación de los duelos, ¿de acuerdo? Y luego, fijaros, rehacer la vida en pareja. Me cago en la mar, aquí sí que tenéis un lío, ¿vale? No hay mercado, Sí, además es una cosa, y ya sabéis que cuando hay más demanda que oferta,
los precios suben. Es como en la vivienda, hay 15 compradores y un vendedor. ¡Buah! Te va a poner el precio caro y te lo vas a comer con patatas. Pero fijaros, los convencionalismos de la edad. Espero que esta charla que la estamos grabando en la tele nos la oigan jóvenes, a ver si cambiamos esto, porque esto pinta muy feo. ¿Cuáles son los convencionalismos de la edad? Las mujeres, en general, ¿qué edad tienen en relación a su marido? Son más jóvenes. Está muy mal visto todavía que una mujer mayor tenga un marido más joven, pero es perfectamente asumible que un hombre mayor tenga una mujer joven, ¿vale? Aquí tienes ejemplos mediáticos. Este es Ecclestone, el de la Fórmula 1. Podríamos hablar de Donald Trump. Siempre hay excepciones, ¿vale? ¿Quién es este? ¿No sabéis quién es? Es Macron, el presidente de Francia. Su mujer tiene 24 años más que él. Fue su profesora de literatura, y él se empeñó en ir detrás de ella. Ella decía que me dejes, hasta que al final ya no la pudo dejar. Y es de los pocos ejemplos mediáticos universales que nos explican, cuidadito, que las cosas son como son, hasta que alguien se atreve a que cambien, ¿vale? ¿Y esto por qué lo digo? Porque como tenéis una esperanza de vida mayor que la de los hombres, ¿vale? Como vuestra única manera de rehacer la vida sea con hombres mayores que vosotras, están muertos, ¿vale? Entonces, como no os guste el tema zombie, con perdón y un poco de humor negro, entonces esto de rehacer la vida en pareja juega en vuestra contra. Entonces, a esto habría que darle alguna vuelta. Porque además, fijaros, lo que no se ve, no se acepta. Mi abuela Belina, que ya no está entre nosotros, yo me acuerdo que mi abuela, al principio de los años 70, cuando se besaba a la gente en la tele, decía, ¡ay, qué guarros! Y cuando se estaba a punto de morir, le ponías la misma película y decía, ¡ay, qué bonito! ¿Qué había pasado? Que mi abuela, a puro de ver, había normalizado, pero cuando algo no se veía nunca, te parecía una barbaridad. A puro de ver parejas donde la diferencia de edad vaya al revés, a lo mejor dejamos de escandalizarnos y nos parece algo más normal. De ahí la importancia de visibilizar la diversidad. Eso es un elemento que tranquiliza mucho. Si lo que a mí me pasa no lo veo por ningún sitio, me siento raro, extraño, ¿vale? Si lo que a mí me pasa lo veo reflejado, entonces la cosa cambia, ¿vale? Con el tema de sexualidad y personas mayores, este sí que he trabajado mucho, ha costado sudor y lágrimas que se ponga en la agenda la atención a la sexualidad en las personas mayores, porque que no se nos mueran ya vale, pero ¿les has preguntado por su calidad de vida? ¿Les has preguntado por qué les interesa, qué no les interesa? ¿Vale? Entonces, aquí tendríamos otra cuestión para reflexionar. Doble moral hacia la mujer. Si un hombre rehace su vida, parece normal. Si es ella, decimos, a sus años, ande se mete. Por cierto, y a veces son, y fijaros, yo parece que estoy hablando muy en positivo de las personas mayores, yo las adoro, y de hecho, es un trabajo que encima me pagan por él. En la asesoría de mayores, que las atendemos todos los lunes por la mañana, no falla nunca nadie. Y están 20 minutos antes ahí sentados. En las asesorías de jóvenes, unos días vienen, otros no. Tengo gente súper agradecida. O sea, que son un público maravilloso, no, lo siguiente. Pero debo reconocer que a veces son muy crueles entre ellos y entre ellas. Y dicen, oye esta, ¿a qué se mete a sus años? ¿Vale? Entonces, a veces el propio colectivo de personas mayores es tremendamente hiriente y poco empático con aquellos hombres y mujeres que deciden rehacer su vida después de la viudedad. La actitud de los hijos, esta es terrible, es tremendo, No quiero saltarme el secreto profesional, pero hay veces que el principal problema para rehacer la vida de pareja son los hijos. Y me viene gente con 70 años teniendo novieta y novieta a escondidas. A escondidas. ¿Tú crees que con 70 años no te has ganado el derecho a no tener que esconderte? A los 15, mira tú, escóndete. Increíble, porque a veces son los hijos, porque dicen cosas que no sé qué, que solo por el dinero, le vas a sacar las perras a mi padre, no sé qué, cuando las perras son de tu padre, no tuyas, pero en fin, Entonces, este es un tema a veces que dificulta muchísimo la propia superación de la vida en pareja, ¿vale? La actitud de los hijos, ¿de acuerdo?
Venga, vamos a poner un caso real, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos bien, ¿no? No habéis bostezado nada, es un público de lo más educado, Estoy impresionado con vosotras, ¿vale? Y ninguna cabezada tampoco, O por lo menos lo de roncar lo lleváis bien, Es decir, que no... Mira, vamos con este caso real. Tengo un abuelico en Zaragoza y le he dicho, mira, que me voy a mi pueblo, la gente es despierta como ella sola, ¿vale? Y les voy a contar lo que te pasa y con la respuesta que me deis, pues yo el lunes que viene le cuento lo que sea, ¿vale? Entonces me dais la solución y las perras me las gano yo, Entonces ya me llevo un poco pues todo el proceso de lo que le tengo que decir, Entonces os lo cuento y me decís por dónde tiramos, ¿vale? ¿Qué os parece? Vamos para allá. Mira, os lo leo. Dice así: estimados y estimadas colegas mayores de la Asociación de Mujeres Alhama de Cintruénigo, me he enterado de que estáis en una charla sobre amor y sexualidad en personas mayores, así que supongo que sois expertos en el tema. Llevo viudo algo menos de un año. Quería mucho a mi mujer y a mi manera yo la sigo queriendo. Tengo 72, ¿vale? Por cuestiones de enfermedad perdí a mi mujer. Tras pasar un calvario he conocido a una mujer de 68. ¿Y para qué andar con rodeos? Estoy enamorado y ella también. El problema no es mi relación, sino que mis hijos no ven con buenos ojos mi noviazgo. Generalmente voy a comer los domingos a casa de alguno de mis hijos, pero me han dicho que no lleve a mi novia. Sinceramente no sé qué hacer. Tampoco parece que a la gente le parezca bien. ¿Hago mal a alguien? ¿Qué creéis que puedo hacer? Espero ansioso vuestra respuesta. Un viudo esperanzado. Esto es como la señorita Francis, pero en 2023. En este público es el único que se ríe con señorita Francis. Dices esto en un instituto y dicen, ¿qué ha pasado? Entonces, vamos con la señorita Francis. Rosa, ¿te atreves a mandarle un consejo? ¿No? ¿Que siga con la novia? Hombre, Mari Carmen, con la novia que siga. Pero, ¿qué veis? ¿Estáis agobiados por algo? ¿Os parece normal? ¿No os parece normal? No le digo nada, digo, los de Cintruénigo se han callado. Entonces, la María la Gañana dice que siga entonces, ¿no? Esto está pasando a la posteridad, María? Que sigan, ¿no? Ya. ¿Qué os parecen los hijos? Los hijos al psicólogo. ¿Ah, sí, Me cago, ¿cómo te llamas? Juli dice que los hijos al psicólogo. Mirad, yo soy muy cuidadoso, de verdad, que es una trampa lo que os he hecho, poneros así el caso sin datos y soltaos. Pero me estáis diciendo cosas muy interesantes. Lo que pasa es que, fijaros, aquí hay mucha letra pequeña y hay que tener calma y paciencia, ¿vale? Por cierto, estoy de acuerdo con lo que me habéis dicho, pero fijaros, aquí tal vez, sin darnos cuenta, estamos mezclando cosas. Yo lo he hecho adrede, soy un poco malo, ¿vale? Fijaros, el hombre dice, mira, por cuestiones de enfermedad perdí a mi mujer, tras pasar un calvario, con lo cual, ¿cómo ha sido el proceso de deterioro de su mujer? Largo, con lo cual el proceso de duelo es más corto. ¿Por qué? ¿Porque este hombre no quería a su mujer? No, sino porque la vida le ha puesto ante la obligación de entender el día menos pensado pierdo a mi pareja, con lo cual ya estaba preparado, ¿vale? Bien, entonces, en ese sentido yo empatizo con él. Empatizar es meterte en la piel de otro. Yo empatizo con él, es decir, entiendo que este hombre está en un momento de superación del duelo en el que ya puede enamorarse. Cuando tú estás en estado de shock, no te puedes enamorar de... ¿vale? Hay gente que dice de manera muy tonta, un clavo saca otro clavo. No es verdad. Hay veces que no hay clavos que entren por ningún lado, y que la madera está totalmente cerrada. Pero él sí que ha podido pasar ese duelo. Pero claro, fijaros, antes de que... Julia tenía razón, Julia? Pero dame un poquito de tiempo. Antes de llevar a los hijos al psicólogo, claro, ¿quién ha empezado antes a pasar el duelo? ¿Él o los hijos? Él, con lo cual, cuidado, Mirad, a mí no me preocupa tanto lo que sucede, sino cuánto tiempo sucede. Por ejemplo, Rosa, que es maestra. Rosa, una niña de 2 años no sabe escribir. ¿Te preocupa? No. Una chica de 12 años no sabe escribir. ¿Te preocupa? Muchísimo. No saber escribir es lo mismo. Con 2 años es inevitable, con 12 es algo dramático. Con lo cual, yo no fusilaría tanto a los hijos, porque tal vez ellos llevan solo unos meses superando la pérdida de la madre. Y sí que me plantearía,
Si dentro de unos meses los hijos siguen en la misma actitud, entonces me lo planteo. Es decir, si con 2 años no sabes escribir, te dejo en paz. Pero si con 12 no sabes escribir, esto ya es muy gordo. Con lo cual, yo creo que tal vez este hombre también, sin mala fe, está pretendiendo que todo el mundo lleve el duelo a su ritmo. Y no tiene por qué. Igual que tenemos que empatizar con él, tenemos que empatizar con los hijos, que tienen su propio ritmo, ¿de acuerdo? Entonces, yo pediría un poquito de calma. Por cierto, hay una cosa también muy seria, que este hombre yo creo que él no está viendo. Dice, generalmente voy a comer los domingos a casa de alguno de mis hijos, pero me han dicho que no lleve a mi novia. ¿Cómo veis eso? Sí. Oye, y si tenéis algún hijo adolescente con 16 años y te dice, mamá, me he echado una novia hace 2 meses, te la voy a traer a casa todos los domingos a comer, le dirías, cuando quieras, hijo, tráela. Así, ¿eh? ¿Qué quiero decir con esto? A ver hasta qué punto este hombre está pidiendo que la familia asuma como normal algo que requiere de un tiempo. Yo, por ejemplo, como padre, si mi hijo o mi hija se echa un noviete y a los 2 meses me lo quiere meter en casa, yo diría, espera un poco, no sea que la cosa no cuaje. Entonces, vente y ya veremos qué pasa. Yo creo que este hombre también está buscando reconocimiento. Si la familia lo acepta, yo me quedo tranquilo. Si la familia no lo acepta, parece que necesito aprobación. Oye, igual no pasa nada durante un tiempo que yo siga comiendo con mis hijos y después ya veré a mi novia. Si el día es largo, ¿no? Hay tiempo para todo, ¿eh? Entonces, claro, aquí la clave sería entender que hijos y él están en diferentes momentos del duelo, y luego hay cosas que tal vez este hombre está pidiendo que nos parecen lógicas, pero no nos parecerían lógicas si tuviéramos un hijo o una hija de 16 años. Y es que antes de entrar en casa, las relaciones se tienen que consolidar, ¿eh? Entonces, a lo mejor iríamos por ahí. Con lo cual, ¿qué le diríais a este hombre? No tenga paciencia, por Dios. Ahora, si dentro de un año la familia sigue igual, como dice Juli, les llevamos al psicólogo. Pero, Juli, los propios hijos también necesitan un tiempo para evolucionar. Y él les está, entre comillas, ¿vale? Entre comillas, exigiendo demasiada celeridad para resolver este tema, ¿eh? Entonces, esa sería un poquito la idea, ¿vale? O sea que con un poquillo de calma les digo que está hablando con vosotras, que me habéis dicho que le diga, oye, ten paciencia, tus hijos también están sufriendo, no metas mucha prisa con meter a la novia a comer, y si dentro de unos meses la cosa no cambia, vente otra vez a vernos. Venimos a Cintruénigo, hacemos una segunda charla y vemos un poco qué me contáis y les llevo la respuesta. Así Juli no se gastan en psicólogo y lo hace la Asociación de Mujeres Alama, ¿no? Como un cerebro conjunto, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues mirad, esto es lo que os quería contar. Es que no me enrollo más porque igual estáis cansadas, os duelen los riñones. Yo por mí ya no quiero contaros nada más. Repito, yo lo que buscaba sobre todo en la charla, si lo he conseguido bien y si no me pondré las pilas el próximo día, es sobre todo servir de ayuda. Yo creo que una ciencia que se precie, que realmente sea útil, tiene que servir, tiene que dar recursos, tiene que ayudar a la gente que nos escucha. Entonces, mi idea era, ¿alguien de los que me ha escuchado puede de alguna manera coger algún tipo de herramienta para cuando enviude o para ayudar a las personas cuando enviuden? Yo con eso me sentiría satisfecho, ¿vale? Pero antes de acabar, por supuesto, alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, somos todo oídos. Antes de que Óscar nos arranque el micro, ¿no? Vale, pues fenomenal, que sepáis que estoy encantado de haber venido a trabajar a mi pueblo, que hacía mucho que no venía, ¿vale? Y que para mí siempre es un lujo el poder compartir lo que yo pueda aportar de conocimiento a gente a la que aprecias y con las que has convivido mucho tiempo, ¿vale? Gracias.